Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes nuevamente en este día. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me surgió a base de una pregunta de un hermano que me la dirigió y bueno, entonces voy a responder esta pregunta. Entonces vamos a hablar del tema de la murmuración. El diccionario define la palabra murmuración como hablar de algo o de alguien de forma desfavorable sin la presencia de esa persona. Y da como sinónimos, entre otras cosas, chisme. El chisme, el chismerío. Eso es un pecado, sin duda es un pecado. Y tiene que ver con lo que nos pide Dios en el octavo mandamiento. De ahí se deriva el que está bien o está mal ciertas cosas. Y en este caso, por el octavo mandamiento que nos dice que tenemos que o tenemos prohibido levantar falso testimonio ni mentir, entonces desde ahí se desprende que el hablar desfavorablemente de alguien, el llevar y traer chismes, es un pecado que afecta la vida de los demás, porque afecta la buena fama del otro y también afecta a la persona que lo realiza. Siempre el pecado tiene esa doble o triple, mejor dicho, eh, consecuencia. Por un lado, afecta la vida del damnificado. También afecta al que realiza esa acción y afecta nuestra relación con Dios porque rompe la comunión por justamente caer en ese pecado. En definitiva, la murmuración, el chisme, siempre daña. Daña a los demás porque afecta a su buena fama, el nombre de la persona, su manera de ser, afecta su vida personal, comunitaria, su vida familiar, laboral. Si lo que digo es mentira, doblemente daña, ¿no? El chisme siempre es dañino para las demás personas. También es dañino para uno mismo, para el que lo dice, para aquel que se presta para esa cadena que se va formando de que me contaron, mirá lo que me enteré. Es dañino porque nos va llenando de pensamientos negativos, maliciosos, va envenenando el alma, quita nuestra credibilidad frente a los demás, quedamos como el chismoso, la chismosa que está llevando y trayendo cosas que más allá de que sean o no ciertas, no tenemos derecho de estar hablando unos de otros. ¿Cómo entender bien esta cuestión y así poder trabajarla, ya sea porque nos pasa a nosotros, que hablamos de otros, o porque alguna vez hemos sido o somos víctima de algún comentario, algunas palabras que dicen de nosotros? El Catecismo de la Iglesia nos enseña en el número 2464 hasta el 2503, cuando toca el tema, como le dije al principio, del octavo mandamiento, el tema de la verdad, de no mentir y no levantar falso testimonio, habla extensamente sobre este tema. Hay tres expresiones de esta murmuración que son pecaminosas en nuestra vida. Por un lado está el juicio temerario. ¿Qué es el juicio temerario? Es dar por cierto algo de otra persona sin tener un fundamento suficiente de verdad de lo que yo veo o escucho. Un juicio temerario sobre la actuación moral de la persona. Yo veo que el otro va con una botella en la mano, entonces digo, es un alcohólico. Yo no sé si es un alcohólico, por ahí le está haciendo un favor a alguien, por ahí se va a tomar una cerveza porque tiene ganas y eso no lo transforma. Hago un juicio de valor sobre una actuación moral de la persona, juicio temerario. Muchas veces el chisme se manifiesta a través de nuestros juicios temerarios. Estamos ahí enjuiciando a los demás, diciendo esto es así, esto no es así. Yo puse un ejemplo muy simple, pero fíjense en lo complejo que esto se torna en la vida de las personas cuando nos metemos con la interioridad de las personas. Vemos haciendo algo y ya intuimos o pensamos y damos por cierto que tal cosa está haciendo por esto o por aquello. Y si lo comentamos a otro, ¡pua!, flor de lío armamos. La otra forma que se manifiesta la murmuración, el chisme, es por medio de la maledicencia. Esta es una palabra que muy poco lo conocemos, pero sin embargo está muy presente lo que significa en nuestra vida. Fíjense qué es la maledicencia. Es manifestar defectos o faltas de otras personas que ellas mismas ignoran
sin una razón objetivamente válida. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Juan Pérez canta feo. Y muy feo. Es un defecto en él. Canta feo. Y él no se da cuenta porque le gusta cantar, pero no tiene el don de cantar. Desafina. Entonces la maledicencia es esto, ¿no? Que yo voy diciendo a los demás, de una manera con malicia, malamente, ¿no? Mirá, qué feo que canta, debería callarse, ¿por qué no se calla? Qué feo. El otro ni se dio cuenta de que canta feo. Pero yo estoy hablando a los demás del defecto del otro. Ejemplos en nuestra vida social, comunitaria, nuestra vida cristiana, nuestra vida familiar, de sobra, de sobra. La murmuración y el chisme se manifiesta en la maledicencia. Y el efecto más grave del chisme, o la manifestación más grave del chisme o de la murmuración, es la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Es dañar la reputación del otro afirmando cosas falsas en ocasión de un juicio de valor que uno puede hacer con el otro. Yo veo que, no sé, que el otro sale de la casa de noche y ya invento, sin razón, que esa persona tiene un amorío y por eso anda saliendo de noche. Se me ocurre, ahora se me ocurre. También ejemplos de calumnia demasiado tenemos en nuestra vida familiar, social, comunitaria, eclesial. Inventamos cosas de los demás. Una malicia tremenda hay en esto. Y es increíble como muchas veces personas de bien, personas cristianamente reconocidas, están calumniando a los demás. Es parte de la murmuración, es parte del chisme. Creamos algo solo porque tal vez estoy enojado, por envidia, por rencor, por lo que sea. Y inventamos, o tal vez no tengo nada de eso, pero porque simplemente tengo malos pensamientos y veo algo y ya estoy haciendo un juicio, como recién decíamos, ¿no? Un juicio temerario del otro, entonces ya digo algo que no es cierto. Y cuánto daño y cuánto dolor causa a las demás personas. Estos juicios falsos son mentiras que decimos de otros y que después se transmite de uno a otro y dañan la vida de los demás, nuestra, del que lo dice, y nuestra relación con Dios. Teniendo en cuenta esto que yo les dije, estas tres cosas de cómo se manifiesta en la murmuración o el chisme, pensemos con cuánta liviandad muchas veces las personas o nosotros mismos afirmamos y decimos cosas de los demás, de lo que vemos y hasta de lo que no vemos, de lo que pensamos, de lo que nuestra imaginación o lo que se nos ocurre por la cabeza, y a base de eso decimos y omitimos opinión de los demás. Con cuánta liviandad lo hacemos, basándonos en suposiciones muchas veces, impresiones subjetivas porque yo tengo, porque a mí me parece, porque yo creo que es así, porque yo actuaría de otra forma, entonces pienso que el otro. ¿Cuánto daño hace esto en los demás? A veces hasta no decimos nada, pero generamos duda. Hay una canción que dice, una duda puede más que una razón. ¿Y cuánta verdad tiene esa frase? Porque a veces no decimos nada, no afirmamos nada de los demás, pero ponemos en duda. ¿Será? ¿Quién sabe? Bueno, sí, debe ser porque es buena persona, pero bueno, anda a saber. ¿No? Generamos duda y eso hace que se encienda algo que después vaya generando y cargando de sospecha la vida de las personas. Y el amor nos tiene que aprender a ayudar a nosotros a aprender a amar al otro y a buscar la forma de ayudarlo. Nosotros tenemos que buscar, una razón o un camino para ver cómo superamos esa cuestión en nuestras vidas, tanto familiar, social como comunitaria en la vida de la iglesia. ¿Qué podemos hacer para romper todo esto? En primer lugar, hay que pensarlo en primera persona. Lo que yo digo del otro, lo que pienso, lo que opino de los demás, yo se lo diría frente a esa persona de quien estoy hablando. Yo me pararía frente a ella y diría, mira, cantás feo, creo que no deberías cantar, y si lo hago, ¿le va a servir? ¿Le va a ayudar? ¿Soy objetivo en esto que le digo? Jesús mismo nos enseñó la corrección fraterna. Si tu hermano peca, si hizo algo que está mal, si tiene un defecto, si tiene un vicio, acercarme en privado y decir, mira, hermano, hermana, está pasando esto, acá estoy para ayudarte, ¿cómo podemos hacer para que puedas superar esto? Si cambia, ganaste a tu hermano, y si no, entonces busca a otro o a la comunidad. Muchas veces nuestros círculos son para hablar del otro y nunca con el otro. Y si quiero ayudar
Aprender como nos enseñó Jesús también, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, ¿cuántas veces hacemos lo que no nos gustaría porque no queremos estar en boca de nadie? Con todo esto de la pandemia y los enfermos de COVID, ¿cuánto se ha hablado verbalmente por las redes sociales? ¿Cuántas opiniones, juicios, calumnias hemos tenido y hemos hecho de los demás? Lejos vista de una conducta verdaderamente cristiana, esas actitudes. Debería darnos vergüenza. ¿Y qué pasa si yo soy víctima de la murmuración, del chisme? ¿Cómo hago? Yo lo que recomiendo, lo que digo, lo que aplico en mi vida también, primero, no dar cabida a eso. O sea, si hablan, que hablen. Uno sabe quién es y uno sabe qué hizo y qué no hizo. Y las personas que nos quieren, las personas que nos conocen, no necesitan explicación. Porque salir a explicar muchas veces lo que el otro dice o deja de decir, hace o deja de hacer en contra nuestro, solo alimenta el chisme y los malos pensamientos de los demás. Hay una frase que para esto aplica muy bien. El tiempo es padre de la verdad. Entonces, que hablen, como dice el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Y también el perdón, aprender a perdonar al otro. Todos nos equivocamos. Y el otro, si habla mal de mí, si dice una cosa de mí, está equivocado. Si dice y corrige, si lo que está hablando es algo que de verdad tengo que cambiar, bueno, tengo que perdonar lo que el otro está hablando y fijarme en lo que tengo que cambiar. Pero si lo que dice no es cierto, no tiene nada que ver con lo que hago, el perdón es sanador también. Y quiero terminar este video de hoy leyendo un texto de Santiago. Santiago, cuando quiere decir las cosas, las dice y listo. Al que le gusta bien y al que no, que se ponga lo que quiera, pero no va a cambiar. Y él habla de los pecados de la lengua, en el capítulo 3. Yo le voy a leer los primeros versículos, pero les recomiendo que lean todos. Del Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 12. Es genial, viene re bien. Hermanos, que no haya muchos entre ustedes que pretendan ser maestros, sabiendo que los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Porque todos faltamos de muchas maneras. Todos faltamos de muchas maneras, Fíjense. Si alguien no falta con palabras, es un hombre perfecto, porque es capaz de dominar toda su persona. Presten atención. Cuando ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezca, dominamos todo su cuerpo. Lo mismo sucede con los barcos. Por grandes que sean y a pesar de la violencia de los vientos, mediante un pequeño timón son dirigidos. De la misma manera, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo puede jactarse de hacer grandes cosas. El que domina la lengua domina su vida y es perfecto. ¿Qué está queriendo decir Santiago? Cállate la boca, no estoy hablando de los demás. Cállate la boca, mira tu vida, trata de corregirte. Tratemos de corregirnos, ser mejores nosotros y no tanto estar mirando la vida de los demás. Cuando empezamos a preocuparnos nosotros en ser mejores nosotros, nadie está hablando de otros. Que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.